A principios de junio, la policía descubrió el cadáver ensangrentado de una joven en la bañera de su casa en un pequeño pueblo estadounidense. Las señales de forcejeo, las herramientas esparcidas por el suelo y el grifo roto dieron pie a la investigación de uno de los crímenes más brutales e inexplicables del año. La historia comenzó en un típico y tranquilo barrio a las afueras de la ciudad. Allí, entre casas unifamiliares idénticas, vivía Caitlin Murray, de 18 años. Vivía con su madre y asistía a una universidad local, rara vez tenía problemas con los vecinos y pasaba bastante desapercibida. La mañana del 7 de junio, Caitlin le dijo a su madre que el grifo de la cocina volvía a gotear. Su madre se fue a trabajar y le pidió a su hija que llamara a un fontanero. Alrededor de las 10 de la mañana, Edward Harris, un fontanero local de 38 años conocido por su fiabilidad, aunque algo reservado, llamó a la casa. Los vecinos comentaron que terminaba los trabajos rápidamente y rara vez conversaba con los clientes. Para Caitlin, era un día normal hasta que abrió la puerta y dejó entrar a Harris. La reparación del grifo tardó más de lo habitual. Edward explicó que habría que cambiar algunas piezas. Mientras trabajaba debajo del fregadero, Caitlin lo observaba, haciéndole preguntas de vez en cuando e intentando entablar una conversación. Resultó que Harris también vivía cerca y ya les había hecho trabajos de mantenimiento en casa, pero nunca antes había conocido a Caitlin en persona. Ese día, entablaron una conversación que posteriormente fue objeto de una investigación exhaustiva. Las pruebas confirman que Caitlin tomó la iniciativa, preguntándole a Harris sobre su trabajo, las reformas y la frecuencia de los accidentes domésticos. Edward respondió brevemente, intentando centrarse en el tema en cuestión. Sin embargo, cuando finalmente repararon el grifo, ella le ofreció café, un gesto que los investigadores interpretaron más tarde como el inicio de una conversación informal. Según el propio relato de Caitlin, a partir de mensajes encontrados en su teléfono, Edward era taciturno y parecía distante, pero ella se fijó en sus manos, su calma y la precisión con la que trabajaba. Esto la impresionó. Durante los días siguientes, intercambiaron breves mensajes, ella encontró su información de contacto en un recibo de servicios y le escribió una nota de agradecimiento. Harris respondió cortésmente, manteniendo un tono formal, pero después del segundo intercambio, la conversación se volvió menos formal. Su correspondencia se prolongó durante una semana. Caitlin preguntaba por pequeñas reparaciones, pedía consejos y se interesaba por la vida de Harris. Según la investigación, Harris respondía, pero evitaba los temas personales. A pesar de la diferencia de edad, entre ellos se fue forjando gradualmente una confianza, aunque todo transcurría exclusivamente por mensajes de texto. Según la madre de la niña, ella no sospechaba nada inusual. Caitlin pasaba mucho tiempo estudiando. Ocasionalmente enviaba mensajes de texto a sus amigos y solo una vez mencionó casualmente que el plomero local resultó ser amable. Sin embargo, no notó ninguna señal de alerta en el comportamiento de su hija. 2 semanas después de su primer encuentro, Caitlin invitó a Edward a regresar, esta vez para una revisión de la calefacción. La llamada se debió a un ruido sospechoso en las tuberías, pero, como se supo después, no era tan urgente la necesidad de un especialista. Durante esta visita, Harris pasó varias horas en la casa. Tras conversar, ella lo invitó a tomar el té, un momento captado por la cámara de seguridad del portero automático que resultó crucial en la investigación posterior. La cámara grabó a Harris entrando en la cocina y cerrando la puerta tras él. En los días siguientes, aparecieron nuevas publicaciones en las redes sociales de Caitlin, lo que llevó a los investigadores a concluir que ella y Harris habían iniciado una relación más íntima. Sin embargo, ni amigos ni familiares conocían la naturaleza de estos encuentros. Caitlin mantuvo los detalles en secreto, no habló del incidente y se limitó a comentarios rutinarios sobre un nuevo conocido. La primera parte de la investigación reveló que la relación entre Caitlin Murray y Edward Harris no era sospechosa. Un incidente cotidiano se convirtió en el punto de partida de una relación secreta que, con el tiempo, se transformó en algo más.
Más tarde se supo que precisamente ese secretismo y la vida oculta de la joven jugaron un papel decisivo en la tragedia ocurrida un mes después de su primera conversación. Durante las semanas siguientes, la relación entre Caitlin Murray y Edward Harris continuó desarrollándose en secreto. La mayoría de los encuentros tenían lugar en casa de la joven, cuando su madre no estaba, generalmente durante el día, lo que evitaba preguntas innecesarias de vecinos y conocidos. Según los investigadores, Caitlin y Harris no aparecían juntos en público, no frecuentaban lugares públicos y sus contactos se limitaban al hogar o a mensajes instantáneos ocasionales. Su correspondencia se fue volviendo gradualmente más franca. El expediente contiene mensajes en los que Caitlin compartía experiencias personales y preguntas, y Edward respondía con cautela, aunque cada vez con más halagos. 2 semanas antes de la tragedia, ella le envió fotos de celebraciones familiares, le habló de sus planes y, en ocasiones, le pidió consejo. En respuesta, Harris se mantuvo neutral, evitando hablar de su propia familia y limitándose a ofrecerle apoyo o a hacer comentarios lacónicos. Los amigos de Caitlin en la universidad recordaron más tarde que, durante ese periodo, se volvió más retraída e irritable. Participaba cada vez menos en eventos sociales, faltaba a reuniones y alegaba tener la agenda muy apretada. Sus amigos atribuyeron los cambios a la proximidad de los exámenes, pero uno de ellos comentó que Caitlin solía quedarse en casa hasta tarde, incluso los fines de semana, y a veces se negaba a contestar las llamadas. Cuando le preguntaban sobre su vida personal, Caitlin era evasiva y se mostraba reacia a hablar de sus nuevos conocidos, incluido ese fontanero. Quienes rodeaban a Edward Harris también notaron cambios en su comportamiento. Los vecinos comentaron que faltaba más a menudo a casa, a veces saliendo por las noches y regresando tarde. Sus compañeros de trabajo observaron que Harris se había vuelto más despistado, olvidando repetidamente herramientas en las obras y cometiendo errores al completar papeleo. Según su supervisor, Edward no mostraba interés en los asuntos ajenos, pero el mes anterior al incidente solicitó en 2 ocasiones cambios en su horario laboral, alegando circunstancias personales. La investigación también determinó que, poco antes del crimen, Caitlin comenzó a mostrar una ansiedad excesiva. En su diario anotaba su miedo a ser descubierta, las dificultades en sus relaciones con sus seres queridos y un secreto que no podía confiar a nadie. Un psicólogo que colaboraba con la investigación concluyó que Caitlin experimentaba un conflicto interno, pero era incapaz de resolverlo por sí misma. La investigación se centró especialmente en los detalles de sus encuentros. Un vecino declaró a la policía que, a mediados de julio, vio una furgoneta blanca, similar al coche de empresa de Harris, llegar a la casa de Murray por la tarde. El vecino señaló que Harris pasó más de 3 horas en la casa y que parecía agitado y con prisa al marcharse. Una semana antes de la tragedia, surgió un conflicto entre Caitlin y su madre por las tardanzas de la niña en llegar a casa. Su madre insistía en darle una explicación, pero Caitlin evitaba una conversación sincera, alegando que simplemente estaba estudiando para los exámenes y que no quería involucrar a nadie en sus asuntos. Según su madre, el comportamiento de su hija se había vuelto nervioso e impredecible, se irritaba con frecuencia por nimiedades y, de repente, se marchaba de casa sin avisar. Un momento crítico en la relación de Caitlin y Harris ocurrió 2 días antes del crimen. Sus mensajes de texto revelaron indicios de una discusión. Caitlin acusó a Harris de indiferencia y él evitó hablar del tema, sugiriendo que dejaran de comunicarse por un tiempo. Después de esta conversación, Caitlin casi no respondió a sus mensajes, y Harris la llamó varias veces desde un número desconocido. Se observaron las primeras señales de alarma, cambios de comportamiento, conflictos internos y problemas con sus seres queridos, pero ninguno de los dos se atrevió a pedir ayuda. La relación entre la mujer y el hombre siguió desarrollándose discretamente a pesar de la creciente tensión. En cuestión de días, este secretismo desembocó en una tragedia cuyas consecuencias se debatieron ampliamente en la ciudad y provocaron una gran indignación pública.
En la madrugada del 2 de agosto de 2021, la casa del número 16 de la calle Willow estaba tranquila. La madre de Caitlin Murray se fue a trabajar a las 7:30, dejando a su hija sola. Según el registro de llamadas, a las 9:02, Caitlin recibió un mensaje de texto de Edward Harris pidiéndole que hablaran en persona. No respondió de inmediato, pero media hora después aceptó y le pidió que volviera más tarde para terminar sus quehaceres matutinos. A las 11:15 de la mañana, una cámara de seguridad en la puerta principal captó la llegada de Harris. Entró sin más, saludó y, por costumbre, preguntó si había algún problema con la casa, aunque no se había hecho ninguna solicitud formal. La investigación posterior determinó que el motivo de la visita era inventado, el verdadero motivo de la reunión permaneció oculto. Harris y Caitlin pasaron los primeros 20 minutos en la cocina, según grabaciones telefónicas, mantuvieron una conversación tensa durante la cual hablaron sobre el futuro de su relación. Las pruebas halladas en los dispositivos móviles de ambos participantes nos permiten reconstruir los detalles del conflicto. Caitlin insistió en romper el contacto, alegando miedo constante, incertidumbre y cansancio debido al secretismo y la presión de Harris. Según ella, la relación había llegado a un punto muerto. Harris intentó convencerla de que siguieran viéndose, apelando a la confianza mutua y a los recuerdos compartidos. La discusión fue escalando gradualmente, durante la investigación se recuperaron mensajes de voz que revelaban gritos ahogados y fragmentos de conversaciones sobre traición y desconfianza. El momento crítico llegó cuando Caitlin sugirió que cesaran todo contacto de inmediato y que no volvieran a verse jamás. Ante esta situación, el estado emocional de Harris empeoró, según el examen forense, presentaba signos de angustia emocional. Alrededor de las 11:55 de la mañana, la discusión se intensificó y se llegó a un tono de voz elevado. Los vecinos entrevistados por la policía confirmaron haber oído gritos fuertes, pero los restaron importancia, atribuyéndolos a una disputa doméstica. En algún momento, la discusión se trasladó al baño. Los informes de la investigación indican que se encontraron indicios de forcejeo, herramientas esparcidas, un grifo roto y salpicaduras de sangre en las paredes y el suelo. Caitlin intentó defenderse, se encontraron restos de piel de su agresor en sus manos y uñas, lo que posteriormente se confirmó mediante pruebas de ADN. Harris, actuando de forma agresiva, le infligió graves heridas a la niña utilizando una de las herramientas de su maletín, que quedó tirada en el suelo. Durante el enfrentamiento, la joven recibió varios golpes en la cabeza y el torso, tras lo cual perdió el conocimiento rápidamente. El examen médico determinó que la muerte se produjo en cuestión de minutos debido a una combinación de traumatismo craneoencefálico y hemorragia masiva. El cuerpo de Caitlin fue hallado en una posición incómoda contra la pared del baño. Tras abandonar la escena del crimen, Harris intentó borrar sus huellas. Se limpió las manos con una toalla y recogió las herramientas esparcidas, pero dejó algunas en el lugar. Sus huellas de zapatos, huellas dactilares y manchas de sangre quedaron en la casa, lo que posteriormente se convirtió en evidencia clave. Las cámaras de seguridad grabaron su partida a las 12:21 del mediodía. Salió de la casa apresuradamente, subió a su furgoneta y se alejó rápidamente del lugar. La madre de Caitlin fue la primera en dar la voz de alarma al regresar a casa alrededor de las 4 de la tarde. No pudo abrir la puerta del baño y descubrió rastros de sangre. Inmediatamente llamó a la policía. Cuando llegaron los agentes, encontraron el cuerpo de la niña y numerosas señales de forcejeo, lo que confirmó de inmediato la naturaleza criminal del incidente. Durante la investigación posterior, se incautaron dispositivos de comunicación, se recogieron pruebas y se entrevistó a vecinos y familiares. En las primeras horas de la investigación, las sospechas recayeron sobre Edward Harris. Su teléfono no respondía y sus compañeros informaron de que había faltado repentinamente al trabajo y no se había puesto en contacto con ellos. Las acciones policiales posteriores se centraron en su detención y en esclarecer todas las circunstancias de la tragedia, que había conmocionado a toda la zona por su brutalidad y sin razón.
Tras el hallazgo del cuerpo de Caitlin Murray, la policía acordonó inmediatamente la casa y comenzó a recabar pruebas. Los forenses examinaron minuciosamente la escena del crimen, encontrando huellas de zapatos, huellas dactilares, manchas de sangre y pertenencias personales de Edward Harris. Se hallaron herramientas en el baño, algunas de las cuales fueron identificadas como pertenecientes al sospechoso. Su presencia ayudó a identificar rápidamente al probable autor del crimen. Durante las primeras 24 horas, los investigadores entrevistaron a todos los posibles testigos, vecinos, amigas de la niña, su madre y compañeros de trabajo de Harris. Los vecinos confirmaron haber visto su furgoneta cerca de la casa por la mañana y haber oído fuertes gritos. La madre de Caitlin autorizó a la policía a acceder a los mensajes de texto y llamadas telefónicas de su hija, lo que permitió a los investigadores reconstruir los hechos de los últimos días, en particular la mañana del asesinato. Ese mismo día, se inició la búsqueda de Harris. Su teléfono móvil no respondía y no se había presentado ni en el trabajo ni en casa. Unas horas más tarde, su furgoneta fue hallada en las afueras de la ciudad, cerca de un antiguo almacén. Dentro del vehículo se encontraron rastros de sangre, fragmentos de cabello y huellas dactilares que coincidían con las del fallecido. Un grupo especial acordonó la zona y Harris fue detenido poco después cerca del almacén por donde había intentado huir. El interrogatorio del sospechoso duró más de 6 horas. Harris negó inicialmente su culpabilidad, alegando que se encontraba en otro lugar el día del asesinato. Sin embargo, las pruebas presentadas, grabaciones de cámaras de seguridad, pruebas de la escena del crimen y resultados de las pruebas de ADN, lo obligaron a cambiar su versión. Un día después de su arresto, admitió haber estado en casa de Murray, pero insistió en que el asesinato se había producido, accidentalmente durante una discusión. Durante la investigación, se examinó minuciosamente la relación entre Caitlin y Harris, correspondencia, llamadas telefónicas y mensajes en redes sociales. Los análisis forenses confirmaron conflictos y amenazas en los días previos a la tragedia. Un examen psicológico del sospechoso reveló que era consciente de sus actos y que pudo controlarse durante el conflicto. Todo el material probatorio, pruebas, informes de interrogatorio, análisis forenses y declaraciones de testigos, se remitió a la Fiscalía para la elaboración de la acusación formal. La investigación se completó en tiempo récord. La sólida base probatoria permitió reconstruir rápidamente un panorama completo del delito y preparar el juicio. El juicio de Edward Harris comenzó 2 meses después de que concluyera la investigación. Asistieron representantes de la Fiscalía, abogados, familiares de la víctima y testigos de ambas partes. El caso generó gran interés público, con periodistas, residentes de la ciudad y conocidos de Caitlin y su familia congregándose tanto dentro como fuera de la sala del tribunal. Durante el juicio, la Fiscalía expuso detalladamente la cronología completa de los hechos, presentando material de investigación, grabaciones de audio y video, y pruebas forenses. Se presentaron testimonios de testigos, vecinos, la madre de la niña y compañeros de trabajo de Harris. El análisis se centró en los detalles de las últimas semanas previas a la tragedia, correspondencia, llamadas telefónicas y conflictos entre Caitlin y Harris. La Fiscalía insistió en que las acciones del acusado fueron premeditadas y constituyeron un asesinato premeditado. Los abogados de Harris intentaron fundamentar su defensa en el estado emocional del acusado y la falta de intención directa. Alegaron que la tragedia fue consecuencia de una intensa angustia emocional y que fue provocada por un conflicto, no por una acción premeditada. Para corroborar esta teoría, recurrieron a especialistas, psicólogos y psiquiatras, pero el examen confirmó la cordura del acusado y la ausencia de enfermedades mentales que pudieran afectar su control sobre sus actos. Durante el interrogatorio, Harris admitió parcialmente su culpabilidad, alegando que el conflicto con Caitlin se había descontrolado y que había sido involuntario. El tribunal examinó todas las pruebas del caso, incluyendo evidencia de ADN, indicios de forcejeo, análisis de sangre y huellas dactilares, y datos digitales de los teléfonos de ambos participantes.
Varios peritos forenses también testificaron, confirmando la naturaleza de las lesiones sufridas y la secuencia de los hechos. Las audiencias duraron más de 2 semanas. En su alegato final, el fiscal destacó la particular brutalidad del crimen y las graves consecuencias para la familia del fallecido. La defensa solicitó una sentencia atenuada, argumentando la falta de antecedentes penales de Harris y su buen historial laboral. El tribunal, basándose en las pruebas y los testimonios presentados, dictó sentencia. Edward Harris fue declarado culpable de asesinato premeditado y condenado a una larga pena de prisión. Las reacciones públicas al veredicto fueron diversas, algunos consideraron el castigo justo, otros, insuficiente. La familia de Caitlin expresó su agradecimiento a la investigación y al tribunal por su objetividad, pero señaló que ninguna sentencia podría compensar la pérdida de su hija. Los medios locales analizaron el caso extensamente como ejemplo de las amenazas ocultas en la vida cotidiana. La incapacidad de reconocer el peligro en situaciones comunes y la importancia de estar atentos a las señales de alerta en el comportamiento de nuestros seres queridos. Tras el juicio, todo el material del caso fue archivado. La casa de la familia Murray en Willow Street sirvió durante mucho tiempo como recordatorio de la tragedia para los residentes de la ciudad, y el crimen en sí se convirtió en uno de los sucesos más comentados de los últimos años.